Bueno, buenos días a todos nuevamente. Hoy día lo que nos corresponde ver es comenzar con el capítulo 2 del curso, que es planificación agregada, ¿no? Eh, yo antes de empezar un poco el capítulo quisiera poner un poco el contexto de lo que son los cursos de administración de la producción en el contexto de la carrera, ¿no? Y creo que de alguna forma hay uno de los libros bien interesantes que se asocia, digamos, a lo que nosotros vemos en la carrera y que tiene que ver con que es factible lo que es gestión de operaciones o administración de la producción, como le quieran llamar. En inglés esto se llama de una sola forma nomás, se llama Operations Management. Básicamente como que podemos dividir las decisiones tácticas de las decisiones estratégicas, ¿no? Entonces, justamente cuando hablamos de estratégicas o tácticas, nos referimos básicamente a diferenciar aquellas decisiones que tienen que ver con el largo plazo de la compañía, como por ejemplo, qué voy a producir, cómo lo voy a producir. Y me imagino que esas decisiones, digamos, estratégicas, deberían haberlas visto en el curso anterior de Administración de la Producción uno. Y en este curso de Administración de la Producción 2, si bien hay algunas miradas, digamos, del punto de vista un poco más de mediano plazo, pero no tan estratégica ya, sino que son más bien, por eso le decía, decisiones tácticas o bien incluso operativas, vale decir, del día a día. Entonces lo que nosotros queremos ver es llegar incluso hasta ver cómo es la planificación de piso que se llama, ¿no? O sea, en el fondo, cómo es la planificación del día a día de las operaciones que tú tienes que hacer. Así que eso más o menos para que lo tengan claro el contexto. Y lo que vimos de pronóstico es el primer input que se necesita para poder echar a andar toda la maquinaria dentro de organizar los recursos de la organización, ¿no? Así que lo que vamos a ver hoy día es planificación agregada, que en el fondo son metodologías para justamente poder armar cuáles son los recursos que se necesitan de manera en un horizonte de tiempo táctico, digamos 3 meses, 4 meses, eventualmente hasta un año, pero no más allá de eso, la verdad. A no ser que fuese algo muy especial, pero en general ese es el plazo de tiempo. Así que bueno, sin más preámbulos, les presento planificación agregada, ¿ya? Entonces la idea de planificación agregada es determinar la cantidad, ¿no es cierto?, y los tiempos de producción necesarios en el futuro inmediato. O sea, cuando hablamos de la cantidad nos referimos a qué recursos necesitamos próximamente para poder satisfacer esta demanda y cuáles son los tiempos de producción, o sea, cuánto tiempo yo necesito para poder producir, para poder finalmente satisfacer la demanda, ¿no? Porque en el fondo hay muchas cosas que coordinar para poder lograr ese objetivo. Generalmente, como acá se plantea, es entre 3 a 8 meses de anticipación. Y el objetivo que se tiene en planificación agregada es en general minimizar los costos, ¿ya?, sobre el periodo que yo voy a hacer la planeación o la planificación, como lo quieran llamar, ajustando tasas de producción. ¿Qué significa tasas de producción? Es la capacidad que yo como compañía tengo de producir un determinado producto, ¿ya? Me refiero a, no sé, 4 unidades por día, 10 unidades por día, 20 unidades por día, esas son tasas de producción, ¿no? Niveles de empleo. ¿Por qué los niveles de empleo? Porque obviamente si yo dispongo de más personal, voy a tener más mano de obra para poder armar, eventualmente hacer más productos, ¿no? O hacer más eficiente el proceso. Niveles de inventario. ¿Por qué niveles de inventario? Porque si yo, por ejemplo, tengo buena capacidad de almacenamiento y mis productos no sufren de obsolescencia, vale decir, en el tiempo no se desgastan, no se dañan, por ejemplo, uno eventualmente podría decir, mira, en los periodos que hay baja demanda, aprovecha de producir harto y guarda entonces esos productos en bodega de manera tal de que cuando vengan periodos de alta demanda, mantengas un nivel más o menos constante de producción, pero agrégale entonces los ítems que te faltan que están en la bodega, ¿no? Entonces son estrategias de producción. El sobretiempo de trabajo también, ¿no? O sea, en el fondo las plantas de producción en general tienen un determinado tiempo en el cual se trabaja justamente en horarios de turno generalmente y ellos tienen que cumplir, el personal tiene que cumplir con sus turnos de trabajo. Sin embargo, en periodos especiales donde hay demasiada demanda, uno puede requerir de sobretiempo, ¿no? Para darle un ejemplo súper sencillo de esto, me imagino que como estamos en la cuarta región, muchos se imaginan o hacen la analogía con lo que es la agricultura, ¿no? El tema agrícola y en particular en los periodos de cosecha. Por ejemplo, dependiendo del tipo de uva, ¿no? No es lo mismo si el agua de pisco, de vino o el agua de mesa, ¿no? Pero el agua de mesa generalmente se está cosechando en noviembre, diciembre, enero.
Y en esos tiempos, cuando está la cosecha, obviamente es mucha la carga de trabajo que hay porque hay que cosechar simultáneamente muchos árboles, ¿no? Entonces, en esos momentos se requiere justamente muchas veces de sobretiempo de trabajo para poder alcanzar a, por ejemplo, cosechar la uva y que no se pierda, ¿no es cierto? O eventualmente empacarla y poder entonces enviarla a un refrigerador gigante que las almacene por una semana, por un tiempo, hasta que finalmente a través del puerto se vayan a Estados Unidos, ¿no? O a otro destino. Y el otro objetivo también es la subcontratación, ¿no? Esa es otra opción que tenemos. Cuando hablamos de subcontratación, es en el fondo no la gente de planilla, ¿cierto? De tu planta de trabajo, sino que gente adicional que se contrata por temporada. Como lo mismo que les decía recién de los temporeros en el caso agrícola, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, para poder armar una planificación agregada se requieren de 4 elementos esenciales, ¿no? Primero, una unidad lógica general para medir las ventas y la producción. Cuando hablamos de unidad lógica es que, como el nombre indica planificación agregada, yo necesito agregar la medida en algo. Por ejemplo, supónganse que, volviendo al caso de las uvas, ¿no? Que es algo bastante contingente en la cuarta región, ¿no? Hay distintos tipos de uvas, ¿cierto? Y esos distintos tipos de uva, uno podría pensar, ¿no es cierto?, cuánto va a ser la demanda de este tipo de uva, la demanda de este otro tipo de uva, etcétera, ¿no? Pero la característica principal que tienen todos los tipos de uvas es que todas se pueden medir a través de la misma unidad de producción, ¿no? O sea, eventualmente yo podría medirlo esto por cajas de uva, o podría medirlo por toneladas de uva cosechadas, o etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que uno debe tener claro en planificación agregada es que debe definir una unidad agregada, ¿no? Incluso esa unidad algunas veces puede ser dinero, ¿no? Depende del caso. Por ejemplo, en el caso de servicios no es tan simple ver eso, ¿no? Porque los servicios no se acopian, no se almacenan en inventario, ya en bodega. Entonces es un poco diferente el foco. Pero las medidas hay que definirlas de alguna forma que te permita agregar toda tu producción. Y cuando hablamos de agregar es porque tú tienes distintos productos que produces, ¿ya? Pero todos esos productos seguramente van a ir dentro de una línea de producción, como el caso de la uva, por ejemplo. Pero dentro de esa uva hay distintos tipos de uvas, diferentes calidades, diferentes tamaños, diferentes, incluso cepas, ¿no es cierto?, de la uva. Entonces eso es lo que tienen que entender ahí en esa parte de que cuando vamos a agregar, vamos a considerar todo como uva, ¿no? Y tenemos que tener definida una medida agregada. Bueno, para poder echar a andar tu máquina interna, ¿no es cierto?, tus recursos, tus instalaciones dentro de la fábrica, necesitas tener claramente un pronóstico de la demanda, ¿no?, que es necesario para planificar un periodo intermedio razonable en términos agregados. Bueno, por eso vimos las unidades de pronóstico anteriormente, ¿no? Ahora, siempre los pronósticos tienen errores, ¿ya? Y es cierto que los pronósticos, de hecho, son inciertos y de alguna forma uno podría decir que son variables aleatorias y no valores determinísticos, ¿cierto? Entonces, pero para efectos prácticos, en realidad en estos temas de planificación de la producción se considera que son determinísticos, ¿no? Porque si los consideráramos como estocásticos, generaría ya un problema mayor de modelación, ¿no?, por así decirlo, en las herramientas que se usan. Pero en general, uno asume que ese es el pronóstico y ese es el valor que vas a utilizar. O sea, insisto, no, eso no quiere decir que no se pueda medir, o sea, considerar de otra forma, pero, ¿cómo se llama esto? Eso implicaría otros pasos adicionales a los que vamos a visualizar. Entonces, luego, el tercer elemento es un método para determinar los costos. O sea, nosotros tenemos que ver cómo se determinan los costos asociados a una determinada política de producción que vamos a definir. Y cuarto, un modelo que combine los pronósticos y los costos con la finalidad de tomar decisiones de programación apropiadas en el horizonte de planeación. Vale decir, yo sé cuánto me cuesta cada una de las políticas que puedo tomar, ¿no es cierto? O en el fondo las decisiones que puedo tomar. Y además tengo los inputs de los pronósticos, cuánto es lo que necesito satisfacer mes a mes, por ejemplo. Bueno, y en función de eso, entonces necesito un modelo que me permita organizar toda esa información. Entonces, desde un punto de vista como de las distintas, ¿cómo podría llamarle? Fase, etapa o incluso niveles jerárquicos, digámoslo así, dentro de la organización, esto es más o menos el proceso de planeación, cómo se puede subdividir, ¿no? Empezando por lo más alto, que vendría siendo como asociado a los altos ejecutivos de la compañía, están los planes a largo plazo, o más de un año, ¿ya?
Acá obviamente se contempla investigación y desarrollo, planes para nuevos productos que puedan venir para la compañía, inversiones de capital, ahí obviamente tienes que ver cuáles son tus niveles de liquidez como compañía o tu capacidad de endeudamiento, etcétera. Localización y expansión de las instalaciones, ¿no? Referente a lo que se tiene actualmente. Eso es lo que se ve en planes a largo plazo. Y en general, como les decía, esto está asociado a los altos ejecutivos. Después tenemos otro nivel jerárquico, que son los planes a mediano plazo. ¿Ya? En general, como de 3 meses a 1 año y medio. Y acá vemos cómo planeamos las ventas, la producción y el presupuesto, cómo determinamos los niveles de empleo, inventario y subcontratación, vale decir cuántas personas vamos a emplear, ¿no es cierto? O en su momento a lo mejor despedir o contratar, etcétera. Y hacemos análisis de planes de cooperación, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta planificación agregada es básicamente un poco esta parte, ¿no? Como la parte que ve el gerente de operaciones. Y después son los planes a corto plazo. Y estos planes a corto plazo los deberíamos ver en 2 capítulos más, cuando veamos, bueno, sí, tiene cierta relación el capítulo siguiente de planeación de necesidades, o cálculo de necesidades, pero en realidad en el último capítulo que se llama programación a corto plazo o scheduling en inglés, que es como programación de operaciones, ahí vamos a ver en más detalle este tipo de planeación, ¿no? Pero eso es importante que tengan claro que existen distintos tipos de planeación dependiendo de la estructura jerárquica de la organización o del nivel jerárquico donde tú te encuentres, por así decirlo, y hay distintos responsables también, ¿ya? Entonces los planes a corto plazo, ¿quiénes se hacen responsables? Los administradores de operaciones en general de piso, los supervisores, los capataces, etcétera, que son los que llevan a cabo esto. ¿Y qué tipo de cosas tienen que hacer? Tienen que hacer la asignación del trabajo, quién se va a hacer cargo de qué trabajo, determinación de órdenes, los pedidos, cuáles son los pedidos que se van a procesar hoy día, por qué, programación de tareas, qué tarea va primero, qué tarea después se hace, o trabajo, como quieran verlo, despacho, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma en que vamos a despachar finalmente los productos una vez que estén listos? Si es necesario sobre tiempo, etcétera, ¿no? Esa es un poco la idea del proceso de planeación. Y esto también es importante, esta lámina, porque nos permite entender dentro de qué contexto se encuentra la planificación agregada, ¿no? Y en particular, no sé si lo notan, pero está acá, bien destacado el centro, como en color celeste, por así decirlo. Y básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense un poco, ustedes tienen el mercado y la demanda, ¿no es cierto?, de determinados productos o servicios. Este mercado y demanda a ti te entrega de alguna forma, o tú puedes rescatar un pronóstico de la demanda de tus pedidos, ¿no? Este comportamiento que nosotros queremos saber. Luego, con esos pronósticos, ¿no es cierto?, esto alimentamos el plan agregado de la producción, pero además en simultáneo, por ejemplo, tenemos investigación de tecnología asociada a la compañía, lo cual nos lleva a estas decisiones del más alto nivel jerárquico de la organización, que tienen que ver decisiones sobre el producto. También podemos hacer la planificación del proceso y las decisiones de capacidad, y esto también es lo que alimenta finalmente entonces el plan agregado de la producción. Además tenemos la fuerza de trabajo, vale decir con qué personal contamos, con qué capacidades tienen, qué expertise, ¿no es cierto? También tenemos disponibilidad sobre la materia prima, es súper importante los contratos con proveedores, ¿ya? O el nivel de integración de la compañía, ¿cierto? Porque una compañía puede estar integrada verticalmente y entonces a lo mejor la materia prima ellos mismos la producen, depende del caso. Y los inventarios a mano, ¿ya? El inventario a mano o el inventario on hand, que se diría en inglés. En el fondo, este inventario te permite también administrar cómo satisface la demanda y cómo organizas tu plan agregado en función de eso, ¿no? O sea, en el fondo, si tengo mucho inventario, ¿para qué voy a producir tantas unidades este mes? Ya, quizás no tiene sentido, digamos, si es que puedo satisfacer la demanda con lo que ya tengo en inventario. Y también hay que considerar la capacidad externa, que son los subcontratistas que uno puede considerar para aumentar tu capacidad. Bueno, todo esto alimenta el plan agregado de producción. Luego el plan agregado de producción se desagrega y en esta desagregación del plan de producción viene el programa maestro de producción o el famoso MPS y los sistemas MRP o la planificación de requerimientos de materiales, ¿ya? Y también podríamos decir viene de aquí lo que es CRP, que es la planificación de requerimientos de capacidad. Y luego de eso viene la programación de piso o los programas de trabajo detallados, que es lo que es scheduling. Básicamente eso es lo que ustedes tienen que tener figura como... De hecho, esa figura para mí me encantaría que les quedara como la figura del curso, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que aprender o entender de cómo trabaja una organización desde el punto de vista productivo.
¿Se entiende más o menos, no? No sé si les quedan Profe, dudas. ¿Sí? Sí, profe. Ya, le hace sentido, eso es importante, que no estoy hablando chino, digamos. Ya. Bien, entonces vamos a la planificación agregada. Bueno, entonces la planificación agregada, como le decía, como el nombre lo señala, lo que busca es agregar, o en este caso le llamamos como sinónimo combinar, recursos adecuados en términos generales, no en términos detallados. Parte con un sistema de planificación de la producción mayor, o sea, vale decir a gran escala. La desagregación del plan muestra mayores detalles, es lo que les decía, ¿no? Después de la planificación agregada vendría la desagregación, y esa desagregación en el fondo implica cómo yo puedo, a partir de este plan grande, dividirlo en subplanes para que las distintas líneas de producto trabajen, por ejemplo. Y la desagregación resulta en un programa maestro de producción, como les decía recién, que es el MPS. Entonces, hay distintos tipos de estrategias que se pueden utilizar para la planificación agregada. Y vamos a ir viéndola uno a uno y algunos ejemplos también para que vean cómo va usándose esto. Entonces, primero dice, use los niveles de inventario para absorber los cambios en la demanda dentro de un periodo planeado. Bueno, eso es lo que les comentaba antes, ¿no? Hay un trade-off importante, porque cuando hablamos de inventario implica mantener un stock en bodega. Y un stock en bodega sabemos que tiene un costo, ¿no? No solo el costo de usar el espacio físico en sí, sino que el costo de tener material o materia, no sé si prima, pero bueno, un producto final, pero inmovilizado, digamos, usando espacio, etcétera, usando recursos. Y esto hay un costo asociado que se llama básicamente como el costo de llevar el inventario. No sé si han escuchado ese concepto como el carry cost, costo de llevar el inventario, es como el concepto, y en el fondo significa cuánto es el costo que tú tienes que pagar por llevar una unidad en inventario durante una determinada cantidad de tiempo. ¿Ya? La unidad de tiempo a veces días, a veces meses, pero esa es un poco la idea de... Entonces, ¿cuál es el trade-off importante que ustedes quiero que tengan en mente? Que yo puedo tener harto inventario, a lo mejor en bodega, si es que tengo capacidad, ¿ya? Pero el punto es, ¿será más alto mantener harto inventario en bodega o será mejor contratar, por ejemplo, más gente y producir casi just in time, que otro concepto, me imagino que no han escuchado por ahí, que quiere decir justo a tiempo, o sea, tratar de minimizar los inventarios y producir solo lo que se necesita para el periodo correspondiente? Bueno, esas son cosas que el analista tiene que tomar en consideración al momento de decidir qué hacer, ¿no? Entonces son estrategias de planificación agregada. Luego dice, otra opción, que es lo que les contaba recién, dice, adóptese a los cambios a través de la variación de la fuerza de trabajo. Ya. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor en un periodo yo tengo una demanda de 90, ¿cierto? El otro periodo, supónganse, tengo una demanda de 60. El otro periodo tengo una demanda de, no sé, 100, por decir algo. Entonces existe variabilidad en la demanda en el tiempo, ¿no? Porque además, acuérdense que la demanda muchas veces es estacional, y si la demanda es estacional, es lógico pensar que en algunos momentos va a necesitar más fuerza de trabajo y en otros no tanto. A no ser, como les decía, de repente que quiera mantener una fuerza de trabajo mínima, estable, y esa fuerza de trabajo, entonces lo que les digo es que, mira, cuando hay muy poca demanda, produzcan nomás y lo guardamos en inventario, en bodega estos productos, y después cuando me demanden, satisfacemos con eso. Pero insisto, no todos los productos se pueden mantener eternamente en bodega porque hay deterioro de los productos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta estrategia de adóptese a los cambios a través de la variación de la fuerza de trabajo, significa que continuamente yo voy a estar contratando y despidiendo gente para poder mantener justo lo que yo necesito para ese mes satisfacer la demanda, nada más. O sea, en el fondo es como que si en un mes yo determino que necesito 30 personas, ok, contrato 30 personas, pero el siguiente, si yo considero que necesito 15, voy a tener que despedir a 15 personas. Y eso trae un montón de consecuencias asociadas, por supuesto, ¿no? Eh, y bueno, hay distintas estrategias al respecto, ¿no? Una forma podría ser a lo mejor, por ejemplo, contratar gente de planta y los otros que sean subcontratistas o contratar horas adicionales o en el fondo temporeros, si lo quieren llamar así, ¿no? Gente que trabaja por temporada. Eso también, pero eso también tiene su riesgo. Entonces ahí vamos a ir analizando un poco esas consideraciones. Entonces, esa es una alternativa de estrategia de planificación agregada. La tercera estrategia tiene que ver con utilizar trabajadores part-time, ¿ya? Sobre todo sobre tiempo y tiempo de inactividad para sobre los cambios. Efectivamente, ya sabemos que hay cambios en la demanda en el tiempo y una forma de absorber, en el caso de que tú necesites más personal en algún momento, justamente como les decía, es contratar gente part-time, o bien los trabajadores que son parte de tu planta, pagarles bonos especiales por sobretiempo. Ellos decidirán cuánto es lo que cobran, o habrá una negociación con la compañía por hora adicional de trabajo.
siempre y cuando esté dentro de la ley, pues también es otro tema que hay que considerar, etcétera, ¿no? Y también cuando hablamos de los tiempos de inactividad nos referimos a los cambios de turno, las colaciones, etcétera. Se pueden mejorar de alguna forma esos tiempos, que son como tiempos muertos, con el propósito de alcanzar la demanda requerida en el tiempo. Bueno, otra estrategia es, dice, recurra a subcontratistas y mantenga estable la fuerza de trabajo. Bueno, eso es lo que hablábamos, ¿no? A lo mejor los subcontratistas puede ser una relación más, no tan informal, a lo mejor como part-time. Bueno, bueno, o sea, en realidad depende del punto de vista como uno lo viene, ¿no? Porque si uno dice trabajadores part-time, uno a lo mejor puede pensar que esto, gente que igual se contrata con ciertos contratos, pero la cantidad de hora de trabajo es variable. Bueno, pero al final las dos relaciones entre estas dos cosas va a depender mucho del tipo de justamente de contrato que se pueda llevar a cabo, ¿no? Pero quiero que entiendan que en ambas estrategias el principal problema es la, ¿cómo podríamos decir? El principal problema es las garantías que puedes tener tú de que la gente haga bien su pega. Vale decir, como son gente que no está constantemente en la compañía, puede ser que no, por ejemplo, imagínense ustedes cambian la tecnología y esta gente que va a llegar no tiene idea de esa tecnología, ¿no? Entonces va a tener que hacer un esfuerzo en capacitarlos, ¿no? Y a veces, si es gente que necesitas porque tienes un incendio en cuanto a la demanda y necesitas mano de obra, quizás no sea lo más apropiado esa estrategia porque en el fondo tú vas a tener que invertir tiempo en capacitarlo y estáis locos, sobrepasados de pega, y además tampoco tienes ninguna certeza que después de la capacitación la persona entienda bien a lo mejor esa nueva tecnología, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí súper interesante a discutir que tiene relación con cómo es la mejor forma de llevar a cabo este plan agregado. Levantó la mano alguien aquí, me quería hacer una consulta. Sí, profe, ¿Mm? a mí me pasó eso en verano, ¿Ya? porque resulta que estaba en la administración de un packing y teníamos una línea que estaba con un subcontratista. Y esa subcontratista era una señora que como que no entendía que todas las cajas teníamos que pasarlas como por un código para ingresar la información al sistema. Y la señora como que no me entendía, no me entendía y me decía, pero si da lo mismo, si con tal que las llevemos un conteo, y le decía, pero yo necesito saber el detalle de la caja, Claro, ¿qué es qué lo que va, po? calidad tiene, claro. Exactamente, Entonces ella como que como a ella solo le pagaban por caja hecha, a ella le daba exactamente. lo mismo, Eso es lo que le interesa, po. pero ella no sabía lo que valía esa información para mí. Entonces No, por esa supuesto. parte la entiendo. Para la compañía, no, no, por supuesto, Claro. súper buen ejemplo. Yo creo, insisto, porque como estamos en la cuarta región, hablar de estos temas relacionados con packing justamente o agricultura nace súper natural porque es algo importante en la economía de la cuarta región. Bien, claro, si estuviéramos en Antofagasta a lo mejor trataría de hablar de ejemplos de minería, ¿no? Acá no hay tanta minería, así que me parece que la agricultura es apropiada. Em, Bien, bueno, y la última estrategia en esta lámina dice cambia los precios u otros factores para influenciar la demanda. Bueno, básicamente ahí, ¿qué es lo que decimos? Que, como les decía antes, la demanda es fluctuante en el tiempo, ¿no? Y además también es de cierta forma aleatoria, uno no la puede determinar, pero necesitas tú tener una estimación más o menos razonable para empezar a producir dentro de la compañía. A no ser que la demanda esté dada por contrato explícito con cliente, ¿no? Que eso es distinto, ¿ya? Pero eso más bien yo creo que tiene que ver cuando tú como empresa actúas como proveedor de otra compañía, ¿ya? Eso es más de ese estilo, ¿ya? No, no quizás de una empresa que vaya a partes más masivas. Bueno, pero ¿a qué es lo que nos referimos con esta parte? Básicamente, si tú ves comportamientos muy malos en la demanda, por ejemplo, que hay tendencias decrecientes o que en el fondo en un mes se produce mucho menos y tú no quieres despedir gente, quieres que sigan contratando, entonces se trata de influenciar para que la demanda en ese mes aumente. Pues, ¿cómo se puede hacer eso? Uno es modificar los precios. Pues, o sea, si tú bajas los precios de los productos y a lo mejor lo haces más competencia, o sea, lo hace más atractivo que tu competencia, digamos, puede ser que te lleguen más clientes, y efectivamente, y eso se puede incluso mantener en el largo plazo, ¿no? Como algo positivo porque estás ganando mayor participación de mercado. Pero también hay otros factores que podrían influenciar la demanda, y esos pueden ser ofertas especiales, algún combo a lo mejor, ¿no es cierto? Llévese la bicicleta y le regalo el casco, no sé, bueno, distintas cosas que pueden hacer, ¿no? Pero en el fondo eso es lo que se plantea como una estrategia de planificación agregada. Eh, bueno, en cuanto a la capacidad,
Entonces es súper importante internamente ver qué podemos hacer para mejorar nuestra capacidad de producción. Entonces, una de las cosas que habíamos hablado es cambiar los niveles de inventario, ¿no? Entonces, eso básicamente quiere decir que a lo mejor podemos incrementar el inventario o el stock, si lo quieren ver así, en periodos que son de baja demanda, con el propósito de que cuando hayan altas demandas yo pueda absorber esa demanda a través de los productos que tengo guardados en bodega. ¿Qué ocurre con esta estrategia de los niveles de inventario? Bueno, aumentan los costos asociados con almacenamiento, seguro, manejo, obsolescencia e inversión de capital. Eso es importante porque, obviamente, como les decía, mantener más ítems en bodega no es gratis, ¿no? O sea, tiene un costo. Y básicamente son costos asociados justamente a mantener las cosas en bodega, pero también eventualmente pueden ser seguros, porque los seguros, ¿a qué nos referimos con seguros? Básicamente, si queremos prevenir que pase algún incendio, ¿no es cierto? Y perdamos todo lo que tenemos como producto final ya guardado, almacenado, listo para vender, contratamos seguro y los seguros obviamente van a tener un costo mayor si tienen más ítems que tienes que asegurar. Manejo en general, o sea, en el fondo como es la administración dentro de esa bodega. Obsolescencia, lo que les decía, ¿no? O sea, no todos los productos, ¿cómo se llama esto? Duran por siempre, ¿no? De hecho, esto es todo un tema, ¿no? Porque hoy en día, no sé, por la industria de los alimentos con los famosos conservantes y preservantes han logrado que un producto que se produce un día te dure en una bolsa hasta un año, 2 años, 3 años. Y tú dices, ya, ¿esto cómo? O sea, llega a ser un poco loco, ¿no? Uno a veces no lo dimensiona, pero no sé. Si tú cosecháis un brócoli del jardín, te va a durar 3 días, no sé, 4 días. Y estáis comprando algo en el súper que te dura 2 años, 3 años. Bueno, suena un poco loco, pero es así la época que estamos viviendo en ese caso de la ingeniería de alimentos. Pero el tema de la obsolescencia es un tema, porque efectivamente tú puedes producir un producto final y ese producto final en el fondo puede ser que en algún momento se venza y eso implica un costo para ti, porque en el fondo produjiste el producto, no lo pudiste vender. Quién sabe si lo puedes vender como chatarro, qué sé yo, y sacar como algún valor de salvamento, ¿no? Pero bueno, entonces eso hay que tener en consideración de esta estrategia, ¿no? Y hay inversiones de capital asociadas a justamente a lo mejor, por ejemplo, aumentar el tamaño de la bodega o lo que corresponda. Entonces, cuando esta demanda crece de forma constante, pueden haber déficit que pueden traducirse en pérdida de ventas debido a prolongados plazos de entrega y un pobre servicio al cliente. Claro, en el fondo, cambiar los niveles de inventario es algo que sirve, pero sirve si efectivamente hay periodos de alza y baja en la demanda, pero que no son constantes, ¿no? Aquí lo que se refiere básicamente es que imagínense que por algún motivo ustedes le dieron el palo al clavo con el producto que están vendiendo, la gente empezó a demandar, pero como loca ese producto, y en el fondo se van a dar cuenta que su bodega o lo que manejan en bodega va a ser insuficiente para satisfacer a todos los clientes. Entonces eso finalmente, lamentablemente, se va a traducir en pérdida de venta, y eso se puede traducir también en mala imagen para la compañía o para el producto, y finalmente, como es un pobre servicio al cliente, los clientes se van a ir y en el fondo vas a perder tú. Entonces hay riesgo asociado también a esta estrategia. Por eso vamos a ver que en general lo que se aconseja es utilizar estrategias que mezclen distintas cosas, ¿no? Porque en el fondo uno no puede como... Esto es como los huevitos de oro de la gallina que hay dicho, ¿no? O sea, en el fondo uno no puede dejar los huevitos de oro en una sola parte, ¿no? Si tú tenés dinero para invertir, no sé si han tomado, no, todavía no toman el curso de finanzas, me parece, están más bajo, pero a lo mejor han escuchado el concepto de diversificar el riesgo, ¿no? O sea, efectivamente, pues si quieres, por ejemplo, invertir en propiedades, en casas, no te vas a comprar todas las casas del mismo condominio, ¿no? Ni Dios lo quiera, el condominio se incendia un día, perdiste toda tu inversión, digamos, ¿no? Entonces, si vayas a invertir en propiedades, invierte en distintos lugares dentro de la misma ciudad o la misma región o incluso de distintos lugares del país, ¿no? Eso es diversificar el riesgo. Bueno, acá un poco la idea es lo mismo, ¿no? No podemos dejar todo en manos del inventario, que el inventario se haga cargo de todos los problemas asociados a variaciones en la demanda. Otra alternativa de, de capacidad es variar el tamaño de la fuerza de trabajo, ¿no? Y aquí es lo que yo decía, que se incorporan los conceptos de contrataciones y despidos, ¿no? Entonces, en el fondo lo que intentamos hacer es ajustar la tasa de producción a la demanda, vale decir, tratar de tener una capacidad de producción igual a lo que nos van a demandar en el mes, ni más ni menos, pero para lograr eso necesitamos contratar gente si es que aumenta la demanda o despedir gente si es que disminuye la demanda en ese mes. Entonces aquí en esta estrategia hay,
con esta alternativa de capacidad, ahí aparecen costos, como dice aquí, por capacitación para el nuevo personal contratado y costos asociados al despido de trabajadores también. Entonces hay que considerarlo como súper importante. Además, nuevos trabajadores podrían tener menos productividad porque hay una curva de aprendizaje. Los trabajadores cuando comienzan una nueva compañía, uno no puede esperar que produzcan de la misma forma que una persona que lleva 5 o 10 años, no sé, en la compañía haciendo lo mismo, porque se supone que ya tiene expertise en lo que hace y por lo tanto tiene una curva de aprendizaje más alta, por así decirlo. Un rendimiento mayor. Entonces también es importante considerar eso. Y además que el despido de trabajadores puede disminuir la moral, o sea, en el fondo puede desanimar a los trabajadores y con ello también puede producir o puede tener consecuencias negativas sobre la productividad, ¿no? O sea, en el fondo eh, hay mucha gente que en el trabajo hace amistades, ¿no? Lo cual es algo natural. Pero si estás viendo constantemente en riesgo que te pueden, por ejemplo, despedir, ¿no es cierto?, por este tipo de motivo, qué sé yo, puede provocar bastante ruido en tu forma de desempeñarte, ¿no? Que en el fondo como que nunca estás tranquilo con tu trabajo. Otra alternativa de capacidad es variar las tasas de producción mediante sobretiempo o tiempo ocioso. Esto no quiere decir entonces contratar más gente, sino que usar la gente que ya tiene, ¿ya? Pero tratar de mejorar los tiempos, por ejemplo, ociosos, tiempos muertos que hay, que las personas no sé, qué tipo de cosas a uno se le ocurre. No pueden ir todas las personas a lo mejor a colación a la misma hora, ¿no? No sé, uno, depende del tipo de negocio, hay negocios donde es así, ¿cierto? O sea, y en regiones sobre todo. Yo creo que casi todos los negocios ustedes van al centro de Coquimbo en La Serena entre la 1 y las 2 y media de la tarde, no hay nadie atendiendo. ¿Por qué? Porque tienen una estrategia de que todo el mundo tiene que ir a almorzar a la misma hora, ¿no? Entonces pierden de atender clientela por esa estrategia, ¿no? Pero a lo mejor esos tiempos muertos se pueden usar de otra forma, ¿no? Y habría que ver cómo podemos hacer para que todo el mundo pueda almorzar, pero al mismo tiempo no perder la capacidad de trabajo, ¿no? Entonces, esos tiempos ociosos se buscan mejorar, esos tiempos perdidos. Eh, y lo otro que le decía es el sobretiempo, ¿no? Básicamente, ¿a qué nos referimos con sobretiempo? Que en el caso de que ocurra un mes que la demanda aumenta mucho, entonces yo tendría que determinar cuántas horas necesarias, HH, ¿no es cierto? Horas hombres necesarias, eh, necesito justamente para poder, o sea, son necesarias para poder ajustarme a la demanda de ese mes en particular, ¿no? Puede ser que sean 60 horas, 70 horas, y en función de eso yo veo cómo puedo asignarle esas horas a mis trabajadores que tengo de planta fija, ¿ya? Y eventualmente cómo los premio, por así decirlo, los incentivo a que hagan sobre tiempo, ¿ya? Y ahí básicamente, generalmente la estrategia es dinero, por supuesto, pero hay que ver por eso justamente cuánto es el pago que le vas a hacer por hora adicional de trabajo, ¿ya? Cosa que sea atractivo para la persona. Y al mismo tiempo que si te van a venir a supervisar, ¿cierto? Eh, desde todo este mundo asociado a lo que es las instituciones del trabajo, qué sé yo, el Ministerio del Trabajo, etcétera, no te vayan a penalizar porque estás dando más horas de las que eventualmente una persona puede trabajar a la semana por ley, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que manejarlas bien, ¿no? Bueno, algunas consideraciones que acá nos parece que se podría destacar. Por ejemplo, dice que el sobretiempo puede ser costoso y puede costar a los trabajadores y eso puede reducir la productividad, es cierto, porque el sobretiempo son horas adicionales a las que ya estás trabajando. Tú sigues trabajando igual, pero además tienes más horas. Entonces, eventualmente eso, si es un trabajo intenso en cuanto a mano de obra, manipulación, puede ser que reduzca la productividad finalmente, o sea, no sea tan, eh, ¿cómo se llama esto? Útil desde ese punto de vista, ¿no? Y además, absorber el tiempo ocioso, absorberlo desde el punto de vista de tratar de eliminarlo y seguir produciendo más, puede ser a lo mejor un proceso difícil porque hay un tema cultural a lo mejor en la compañía que es difícil de cambiar, ¿no? Otra alternativa que habíamos hablado es subcontratar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de subcontratar, es adquirir capacidad temporal mediante la subcontratación en periodos que hay alta demanda. La subcontratación puede ser costosa, puede ser que no sea fácil conseguir ese tipo de profesional en el mercado y por lo mismo hay mucha competencia, o sea, perdón, hay mucha demanda, no hay mucha oferta y puede ser entonces costoso ese mecanismo. También, como hay gente externa, como lo que recién planteaba María Constanza,
puede ser que la gente no se sienta comprometida con la compañía. Ellos le pagan más bien por una meta particular que no necesariamente tiene que ver con la calidad, con la imagen de la compañía a la que está sirviendo. Y por lo tanto asegurar la calidad y los tiempos de entrega puede ser difícil de hacer, ¿no? Y además expones sus clientes a un posible competidor, porque estas compañías donde tú subcontratas van a ir a todas, pues, difícilmente vas a lograr alianzas de largo plazo, ¿no? O sea, efectivamente ellos donde los llamen o donde le paguen mejor van a ir a trabajar y eventualmente eso implica que eventualmente cierto conocimiento de tu compañía puede ser llevado a otra compañía. También teníamos la alternativa de usar trabajadores part-time, ¿cierto? Entonces, este tipo de estrategia o de alternativa de capacidad puede ser útil cuando uno quiere cubrir puestos de trabajo que no son calificados o poco calificados, vale decir que son cosas muy sencillas de hacer, rutinarias, ¿no? Como contar algo, ya eventualmente si hay que seleccionar se requiere un ojo más clínico, entonces a lo mejor no es tan fácil, ¿cómo se llama esto? Mejorarlo a través de este tipo de trabajadores de tiempo parcial. Eh, y ahora, especialmente servicio es complicado, ¿no? Cuando hablamos de servicio, no sé, pues imagínense un restaurante. Eh, una de las cosas importantes para los clientes en un restaurante es cómo te atienden a la mesa, ¿no? O sea, cómo el garzón te atiende, te lleva los pedidos, etcétera, te pregunta lo que tú quieres, te sugiere lo que hay, lo que el chef puede hacer. Si efectivamente alguien que viene de afuera, capacitarlo puede ser costoso y eventualmente puede ser que te lleve a problemas, ¿no? En cuanto a la percepción de la calidad del servicio por parte del cliente. Eh, entonces, por eso en los restaurantes se aplican estas cosas, en las tiendas, en los supermercados también, pero tienen que ser bien calificados también, ¿no? Ahora, el caso que yo les decía a lo mejor es de un restaurante muy, muy fino, ¿no? Pues si es un restaurante de comida rápida o algo así, quizás no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Entonces puede ser una alternativa. Eh, Bien, bueno, eso es lo que acabamos de ver, son alternativas de capacidad, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Cómo yo puedo ampliar o reducir mi capacidad para satisfacer una determinada demanda? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si mi capacidad yo la tengo fija y no quiero mover la capacidad en realidad, sino que me interesaría es mover la demanda que se adapte a mi capacidad? ¿Ya? Entonces, en la alternativa de demanda podemos nosotros influir en la demanda, ¿ya? Por ejemplo, podemos usar publicidad, marketing, promociones, ¿no es cierto?, para incrementar la demanda en periodos de baja. Podemos intentar cambiar la demanda para reducir los periodos de baja. Y también hay que considerar que no siempre será posible balancear la demanda con la capacidad de producción, ¿sí? O sea, por más que yo influya en la demanda o intente influir, no tengo ninguna garantía de que lo voy a lograr y que efectivamente voy a mantener un nivel de trabajo constante o que la demanda sea constante en el tiempo para que yo pueda satisfacer esa demanda con mi capacidad de producción actual, ¿no? También una alternativa son órdenes pendientes durante periodos de alta demanda. Ya, bueno, aquí básicamente lo que nos referimos es que en los periodos de alta demanda, si tú no quieres contratar capacidad adicional, ¿no es cierto?, para satisfacer la demanda, una opción sería dejar órdenes pendientes, ¿ya? Pero órdenes pendientes tiene su riesgo, porque órdenes pendientes tú estás asumiendo que tu cliente es cautivo, que no se va a ir en la competencia, que no va a buscar un sustituto de tu producto y por lo tanto lo puedes seguir capturando, ¿ya? Pero eso no es tan fácil de lograr siempre. Entonces, bueno, vamos a discutir un poco eso, me parece, en esta lámina. Entonces, la empresa, ¿qué es lo que hace? Acepta pedidos, pero puede no satisfacerlo de manera inmediata. Puede ser a propósito o por casualidad, o sea, en el fondo va a depender, digamos, de si es una estrategia o eventualmente fue porque hubo un exceso de demanda inesperada. Requiere que los clientes estén dispuestos a esperar una orden sin la pérdida de la compra. Eso es lo que les decía, que esto puede ser difícil. Hay una mayor efectividad cuando hay pocos o ningún sustituto del producto o servicio. O sea, en el fondo tu participación del mercado es muy grande o prácticamente tú eres el dueño del mercado. Y suele resultar en pérdida de ventas, ¿ya? Efectivamente, lo más probable es que si usas esta estrategia, en algún momento algunos clientes se van a cansar de esperar y van a ir a buscar otra alternativa o simplemente por el mal servicio se van a ir. Bueno, otra alternativa de la demanda es mezclar productos y servicios con estacionalidad opuesta.
¿A qué nos referimos con esto? Elaborar, por ejemplo, dice una mezcla de productos con estacionalidad opuesta, y esto, digamos, puede dar lugar a productos o servicios fuera del área de experticia o de expertise, no sé cómo le quieran llamar, de la empresa o su meta de mercado. Bueno, aquí básicamente, volviendo a la cuarta región y volviendo a la agricultura, ustedes saben que generalmente los productos agrícolas que se cosechan, que se producen, son estacionales. Por ejemplo, las uvas hablábamos recién, dependiendo del tipo de uva, no sé si es de mesa o no es de mesa, es para pisco, vino, etcétera. Pero ya, pónganle que va desde diciembre hasta marzo. Bueno, en realidad las pisqueras llegan hasta mayo, las vineras. Pero bueno, ese es un rango más o menos razonable. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en los siguientes meses, no? ¿Qué pasa en julio, en agosto, en junio? ¿Qué pasa en los meses de invierno generalmente? Entonces, en esos casos, lo que puede hacer el productor agrícola es decir, bueno, no voy a plantar entonces en mis campos, en mis predios, solo uvas, pues, o parrones. Voy a plantar otras cosas. De hecho, tengo amigos, digamos, que son ingenieros agrónomos y que tienen su empresa acá en la región y me dicen, bueno, Carlos, lo que hemos hecho es plantamos cítricos también, pues. O sea, plantamos limones, naranjas, y cuando no exportamos uvas, exportamos naranjas y exportamos cítricos. Bueno, eso es una forma inteligente de balancear la demanda a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, son demandas de productos distintos, ¿no? Pero lo que me refiero es que puedo utilizar mi capacidad instalada de packing, ¿no es cierto?, de recepción, de ver revisar la calidad de los productos, etcétera, y no así tener que estar despidiendo y contratando gente cada rato, ¿no? Entonces, esa es una forma y eventualmente los clientes pueden ser lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los supermercados te van a comprar uva y te van a comprar también naranja y limones. Entonces, cuando habla aquí de mezclar productos y servicios con estacionalidad opuesta, se refiere a eso, ¿no? Que en aquellos productos donde te demandan harto en un periodo del año, en una estación, el otro producto baje esa demanda, pero cuando este baje, el otro sube, ¿no? Entonces, en el fondo, esa es un poco la idea, ¿no? De manera tal de balancear la demanda en el tiempo. No sé si se entiende esa idea, esa estrategia. Puede ser la más enredada, a lo mejor, de las anteriores. Bueno, eh, vamos entonces, perfecto. Vamos entonces a ver distintas alternativas en cuanto a planificación agregada, que en el fondo resume un poco lo que hemos estado hablando, pero vamos a ir tratando de dilucidar, como en un resumen, cuáles son las ventajas, desventajas y algún tipo de comentario adicional importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la alternativa es cambiar los niveles de inventario, ¿qué ventajas tiene? Básicamente que los cambios en recursos humanos son graduales o nulos, o sea, vale decir, tú no estás cambiando o contratando y despidiendo gente continuamente, y por lo tanto tampoco iban a haber cambios abruptos en la producción, porque tú intentas mantener un nivel más o menos constante de producción. La única diferencia está en que cuando tienes poca demanda, lo que te sobra de producción lo almacenas en tu bodega. ¿Qué desventaja tiene este criterio, esta alternativa de cambiar niveles de inventario? Es que los costos de mantener el inventario podrían aumentar y los déficits pueden producir pérdidas en las ventas. También, en el fondo, les decía, el eventual riesgo de que en algún momento crezca mucho la demanda puede hacer de que se produzca pérdidas en las ventas. ¿Algún comentario adicional con respecto a esta alternativa? Bueno, se aplica principalmente a operaciones de producción y no a las de servicio. Está claro, ¿no? O sea, no sé, un servicio como restaurante, como hotel, qué sé yo, etcétera, uno no puede inventariar esas cosas, ¿no? No tiene stock de eso, entonces, para poder aplicar esta estrategia necesito que los productos, o sea, que lo que vaya a producir sea acopiable, se pueda guardar en bodega. Bueno, otra estrategia, otra alternativa es variar la fuerza de trabajo mediante contratación y despido. ¿Qué ventaja tiene esta alternativa? Evita los costos de otras alternativas, como los costos de los inventarios, pero ¿qué desventaja tiene? Que tiene costos de contratación y despido y tiene que haber una capacitación eventualmente constante porque hay gente nueva que estás contratando y necesitas que tengan una determinada capacidad. Comentarios asociados a esta alternativa, por ejemplo, se usa donde el tamaño de la fuerza de trabajo es grande, en general hay un gran pool de trabajadores, ¿no? O sea, en el fondo es mayormente usado cuando hay una fuerza de trabajo importante
y solo se requiere balancear un poquito hacia arriba o hacia abajo la cantidad de contrataciones de trabajo en determinados tiempos, ¿no? Dependiendo de la demanda. Otra alternativa es variar las tasas de producción mediante tiempo extra o mejorar el tiempo ocioso. La ventaja que tiene esto es que nosotros ajustamos las fluctuaciones estacionales sin generar costos de contratar y capacitar, porque en el fondo estás usando tu propio personal, pues entonces como estás usando tu propio personal no tienes que capacitarlo adicionalmente. Pero hay unas desventajas, por ejemplo, que son las primas, o sea, cuánto es lo adicional, los costos que tienes que pagar por sobretiempo a tus trabajadores. Puedes tener trabajadores cansados, quizás no se satisfaga la demanda, porque aunque, ¿cómo se llama esto? Tú determines cuánto es lo que necesitas adicional, puede ser que no llegues a la meta por lo que hablábamos antes de que los trabajadores pueden estar cansados. Y como comentario, permite una flexibilidad dentro del plan agregado. Eso es cierto, porque en el fondo te da la flexibilidad de que si en algún momento necesitas más capacidad, eventualmente podrías conseguirla de esta forma. Entonces eso es algo positivo, el tema de la flexibilidad. La otra opción es subcontratar. ¿Ya? Cuando nosotros subcontratamos, lo bueno que tiene o la ventaja es que permite que la producción de la empresa sea flexible y suavizada. O sea, en el fondo se vaya atenuando en función de la demanda que se tiene. Pero la desventaja principal es que hay una pérdida de control de la calidad. Como hablábamos, al tener gente externa no necesariamente se va a mantener la calidad de los procesos. Se pueden reducir las utilidades producto de ello. ¿Ya? Puedes tener una pérdida entonces de negocios futuros también por el tema de la imagen, ¿no? Hay toda una consecuencia, una cadena de consecuencias ahí. Y como comentario, se aplica principalmente en entornos de la producción. El tema de subcontratar. Otra alternativa es el uso de trabajadores a tiempo parcial. La ventaja que tiene esto es que es menos costoso y más flexible que usar trabajadores a tiempo completo. Pero una desventaja es que hay altos costos por rotación y capacitación, se afecta la calidad y la programación en realidad se puede hacer difícil debido a que vas a depender si hay o no gente dispuesta a trabajar y etcétera. La gente también se puede aburrir, se puede ir, etcétera. Existen varias como implicancias en ese punto de vista. Entonces, es bueno en esta alternativa, en el caso de que los trabajadores sean no calificados, vale decir que se requiera lo mínimo posible de conocimiento, ninguna expertise, y así entonces no tengas que gastar mucha en capacitación. Y se aplica también en áreas, dice aquí, con gran fuerza laboral temporal, como puede ser la agricultura, ¿no? Influir entonces en la demanda, como una alternativa también de planificación agregada, lo que intentamos hacer es usar el exceso de la capacidad, o sea, en el fondo, en aquellas temporadas que tenemos baja demanda, intentamos influenciarla para tener más demanda y así utilizar toda la capacidad que tenemos en planta. Y estos descuentos que uno aplica como estrategias de influir la demanda podrían atraer nuevos clientes, lo cual es atractivo, es una ventaja, pero también tiene desventajas, que la demanda puede ser incierta, por más que yo la influya, no necesariamente voy a conseguir lo que quiera, ¿no? o la demanda que quiero o que necesito. Es difícil ajustar exactamente la oferta a la demanda, o sea que efectivamente como que se alinee uno a uno mi capacidad con la demanda del mes respectivo. Y como comentarios de esta estrategia, acá creamos ideas en marketing, buscamos justamente cómo llamar la atención de los clientes y algunos negocios utilizan también la sobreventa. ¿Ya? O sea, en el fondo, eventualmente podrían vender más de la capacidad que tienen, ¿no? Estos conceptos de sobreventa también, a lo mejor lo han escuchado, los conceptos de overbooking. Esto lo aplican mucho las aerolíneas y las agencias de turismo, los hoteles. ¿Conocen ese concepto de overbooking, no? A lo que me refiero, por ejemplo, en las agencias de aviones, tú puedes comprar un pasaje, pero llegas al aeropuerto y no está tu asiento. ¿Y es por qué? Porque el avión tenía, no sé, 200 asientos y vendieron 213 pasajes. Y llegaron las 213 personas y las 13 que llegaron te quedaron abajo, ¿no? ¿No? Y hay mecanismos de compensación al cliente por eso. Pero en un hotel puede haber lo mismo. Si en una temporada, por algún motivo, tienes demasiada demanda, puede ser que el hotel decida sobrevenderlo, o sea, en el fondo aceptar más reservas de las que puede disponer.
pero pensando en que tienen una cierta análisis estadístico y han determinado de que, no sé, el 20% de las reservaciones nunca llega. Entonces, hacen una sobreventa del 20%. Pero puede ser que para ese evento en particular llegaron todos los que reservaron y ahí queda la escoba. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque es una estrategia que se usa harto, pero es delicada, ¿no? Desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista de calidad hacia el cliente. Bueno, alternativas de planificación agregada. Seguimos acá con otra alternativa que son las órdenes pendientes durante periodos de alta demanda. Y en el fondo significa como que tengo exceso de demanda, pero yo no la puedo satisfacer. Y como no la puedo satisfacer, entonces queda pendiente. Ventajas que puede tener es que puede evitar el sobretiempo. Porque en el fondo, si tengo clientes más o menos cautivos y puedo decirle espérame un par de meses, la gente sigue trabajando a un ritmo más o menos normal y ¿cómo se llama esto? Se supone que tú vas a atender estas órdenes tan pronto como tú puedas, pero ese tan pronto como tú puedas es cuando decaiga la demanda agregada, ¿no? En ese periodo. Y mantienes una capacidad constante de producción. Las desventajas que tienen es que los clientes deben estar dispuestos a esperar, ¿ya? Pero podría haber pérdida de confianza por eso. O sea, en el fondo, que pierdas tú la confianza porque en el fondo no tienes certeza de que esta empresa te satisfaga, digamos, lo que necesitas cuando tú lo necesitas. Comentarios, bueno, muchas compañías aceptan estos órdenes pendientes, sobre todo compañías que son de lujo, ¿no? Pero, insisto, tienen que tener ese concepto de clientes cautivos. Por ejemplo, las compañías que se dedican a hacer autos de lujo o aviones. O sea, tú vayas a comprar un avión, tú no puedes llamar a la compañía que hace aviones y decir, oye, necesito un avión para mañana. No existe eso, ¿no? Son just in time, o sea, son producciones que se hacen a pedido, digamos. Entonces no tienen stock, ¿no? Pero insisto, depende del tema, ¿no? Lo mismo que el auto es muy de lujo, me refiero a un Lamborghini, qué sé yo, etcétera, puede ser que casi el pedido, digamos, sea customizado o personalizado hacia lo que el cliente requiere. Entonces, por eso digo que son clientes muy de nicho y que tienen de alguna forma, ¿cómo se llama esto? Una relación muy grande de confianza también con la compañía. Eh, Bien, también tenemos como alternativa de planificación agregada la mezcla de productos y servicios con estacionalidad opuesta. Entonces aquí básicamente la idea es que utilizamos todos los recursos completamente, o sea, nosotros tenemos una capacidad instalada y si no estamos empacando uvas, estamos empacando manzanas y si no estamos empacando manzanas, estamos empacando limones y naranjas y así sucesivamente. Y eso permite mantener una fuerza de trabajo constante. Lo que sí se pueden requerir de habilidades o equipamientos que estén fuera del área de expertise de la empresa, claro, porque en el fondo para cubrir a lo mejor productos con demanda opuesta, no necesariamente todos los productos son similares, son de la misma línea de productos, por así decirlo, ¿no? Entonces en ese caso hay que tener un poco cuidado con eso, pero para lo que el ejemplo que les digo de agricultura no aplica eso. Eh, y un comentario es que puede ser arriesgado encontrar productos o servicios con patrones de demanda opuestos. Bueno, es cierto, pero depende, como les digo, finalmente en qué industria se inserte eso. Bien, vamos a llegar hasta aquí. Me parece que estamos más o menos listos en la clase. He hablado caleta. No sé si tienen alguna duda, consulta.